Tenemos entonces aquí nuestros botones de las bases, nuestros botones de los out, el botón de resetear. Por aquí tenemos las bolas, por aquí tenemos los strikes, por aquí tenemos los innings, el botón de la parte alta y la parte baja del inning y el botón de reset. Este botón de reset es para las bolas y los strikes. ¿Ok? Entonces la parte que viene ahorita es la de introducir estos datos de esta parte de nuestro marcador. Es la parte que comprende el logo del equipo, el nombre del equipo, los datos del jugador, que en este caso son el número de dorsal, el nombre del jugador, y tendremos que crear otro campo para los números de las carreras.